Bien, y el tema de la semana, aunque ha habido muchos temas, visita papal, pobreza, etcétera. El tema de la semana, el IES. ¿Cuántas tonterías se han dicho? ¿No? Estas son buenas noticias, compañeros. Ya que 1.200.000 amas de casa puedan acceder a la seguridad social. Que cada quien asuma sus responsabilidades. Ese subsidio al IES es de los más ineficientes y más innecesarios, porque la solución para cualquier problema del IES es darme más plata y nunca optimizan, nunca son más eficientes. Pero además en este momento tienen superávit de caja y tenemos que darle cerca de 1.100 millones de dólares anuales. ¿Qué justificación tiene esto? Y nos sacan sus estudios actuariales chimbos, ciertos mandos medios, cierta gente malintencionada, que con esto solo tiene sostenibilidad 12 años el sistema de pensiones. Si eso fuera cierto, es un tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios, pero además no es cierto, están haciendo todo mal. Lo que no se dice, por ejemplo, es que en esa ley también se cambia el sistema de ajuste de pensiones. Habían pensiones que se ajustaban 16% anual, no hay sistema de seguridad social que resista un ajuste así. Ahora todas las pensiones se van a ajustar de acuerdo a la inflación, un 3.5%. Con eso mantienen su capacidad de compra, pero no colapsa el sistema de jubilación. Solo con ese ajuste ya por lo menos es sostenible 23 años el sistema de seguridad, de pensiones. Pero incluso con la adición, añadiendo más afiliados al IES, hay cálculos que nos dan hasta 40 años de sostenibilidad. Entonces hay tiempo más que suficiente para optimizar al IES, para hacer los ajustes necesarios, pero basta de estas inconsecuencias, inconsistencias. El IES de los afiliados, el IES autónomo, pero usted me tiene que dar los 1.100 millones para cubrir mis ineficiencias. Ya basta, compañeros, a cada quien, cada nivel del Estado, cada nivel de gobierno, hacer lo que le corresponde. Ya basta de este paternalismo y de la correspondiente victimización. Veamos el siguiente video sobre el IES. Adelante. Por más de 2 semanas, el manoseo al tema del IES ha sido tremendamente intenso. Los socialcristianos dicen, por ejemplo, sobre el 40% del aporte, que si hay superávit en el IES, ¿por qué faltan medicinas? Aquí, el desconocimiento es clamoroso, porque el fondo de pensiones nada tiene que ver con el fondo de salud. El fondo de pensiones protege a los asegurados del seguro general obligatorio en las contingencias de invalidez, vejez y muerte, y está plenamente garantizado. El fondo de salud protege al asegurado y su familia en las contingencias de enfermedad y maternidad. Y estos han crecido sustancialmente en los últimos años, con lo que el número de médicos aumentó de 1.988 en el año 2007 al iniciar el gobierno a 4.900 en el 2014. Los médicos se duplicaron para atender aproximadamente a 14 millones de citas médicas en el 2014. Hoy tenemos cerca de 3.000 camas frente a las 1.800 del 2007. La cobertura pasó de 2.900.000 beneficiarios en el 2008 a 8.800.000 hasta junio del 2014. Gracias a todos estos rendimientos, hoy en el Seguro Social se pagan pensiones dignas. La pensión de vejez, por ejemplo, se ha incrementado aproximadamente en un 85% entre 2007 y 2014. Y según la CEPAL, nuestro país paga una de las pensiones más elevadas de América Latina y el Caribe, superando el promedio regional e incluso a los sistemas privados de la región. Y por cierto, nada de esto se verá afectado porque la ley establece claramente que el Estado garantizará las pensiones jubilares a través del aporte necesario. No solo el 40%, sino lo que se requiera cuando el IES lo necesite para cumplir con las pensiones jubilares. Richard Espinosa, presidente del directorio del IES. Tras las reformas a la Ley de Seguridad Social, las pensiones a los jubilados están totalmente garantizadas. Es así que el gobierno central tiene que transferir los recursos cuando el IES realmente los necesite y en el monto que los necesite, ya sea el 40%, el 80% o incluso el 100% si fuera necesario. El IES es absolutamente solvente. Cumplimos con los parámetros internacionales. Es así que contamos con más de 7 afiliados por cada jubilado. Es importante además recalcar que no se van a incrementar las aportaciones.
no se van a disminuir las jubilaciones y no va a desaparecer el Seguro Social Campesino. Con la Revolución Ciudadana, la seguridad social está bien administrada y por eso, a diferencia de los tiempos de la partidocracia, hoy existe superávit. El dinero que antes tenía un rendimiento del 0,3% anual en el exterior, hoy supera el 8% con inversiones locales. Quienes hoy se rasgan las vestiduras por el IES nunca pagaron un centavo por contribuciones a la seguridad social, y ha sido este gobierno el único que ha pagado su contribución poniéndose al día con deudas acumuladas desde la década de los 80, de los mismos políticos que hoy reclaman. El auge privatizador de la partidocracia creó en el 2001 una obligación inconstitucional. Los políticos que hoy reclaman querían vender el IES para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Es que hay somos demasiado buenos los ecuatorianos y algunas veces sufrimos amnesia colectiva. Pero recuerden, en 95 se nos hizo una consulta popular para preguntarnos si queríamos la privatización del IES. El rechazo fue abrumador, pero en el 98, en su constitución de Sangolquí, pusieron un artículo para privatizar el IES. Y en el 2001 hicieron una ley para privatizar el IES. Y estos son los caretucos ahora que nos dicen consulta popular, porque ellos son demócratas, cuando nunca les ha interesado la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero no solo eso, no había ni créditos hipotecarios. Recién pudimos reanudar los créditos hipotecarios en el 2008 con la creación del BIES, y qué éxito hemos tenido, ¿no? Qué impulso se ha dado al sector inmobiliario. Pero suspendieron créditos hipotecarios, incluso hasta los quirografarios. Prohibido olvidar. Aquí les tengo unas cifras. 2006, afiliados 1.400.000. 2015, con la Revolución Ciudadana, afiliados 3.100.000, porque ahora sí se obliga, se controla la afiliación de los trabajadores para que no le roben lo más sagrado, que es su jubilación. Es decir, tenemos un incremento del más del 100%, 1.400.000 en el 2006, y solo en estos años de revolución se han incorporado a la Seguridad Social 1.700.000 trabajadores, compañeros. Y estos, los que antes no afiliaban, son los que nos dan cátedra sobre la Seguridad Social. Qué desparpajo, qué sinvergüencería. Ingreso total del IES, porque no es solo que han aumentado 1.700.000 afiliados, sino que antes no se hacía trampa. No se pagaba sobre el total del sueldo. Si los maestros ganaban 400, 500 dólares, se pagaba sobre 160 dólares. Por eso los maestros no querían jubilarse, porque salían, en base a sus aportaciones, a ganar una jubilación bajísima, de ganar 600, 800 dólares, pero habían aportado sobre 200 dólares, entonces salían a ganar una jubilación de 150 dólares. Pero es porque se hacía trampa. Ahora se cotiza sobre el 100% del ingreso. Y por eso las aportaciones del IES se han cuadruplicado, de 1.000 millones a 4.000 millones. No me digan que no es sostenible, pues, compañeros. Y todo esto gracias a la Revolución Ciudadana. Les repito, sin el 40% del Estado. A esto hay que sumarle los 1.100 millones que daba anualmente el Estado de un innecesario subsidio, más los rendimientos que tienen las inversiones del IES con el Estado y en general, que son como 700 millones. Solo por aportaciones ha pasado de 1.000 a 4.000 millones, sin el subsidio del Estado y sin el rendimiento de aportaciones. Si se ha cuadruplicado el ingreso, que no pueda cumplir sus obligaciones, que vamos, esto es pura ineficiencia. En cuanto a pensión, fondo de pensiones, porque el IES tiene varios fondos para salud, jubilación, etcétera. El fondo de pensiones, que es para jubilación, casi se ha quintuplicado. Pasó de 544 millones a 2.366 millones. Y que me digan que requieren que lo subsidiemos con 1.100 millones. Basta, compañeros, basta. Basta de tanta mediocridad. Basta de tanto simplismo. Pensión promedio. A pesar de que había presiones de 3 dólares en el Seguro Social Campesino, en el 2006, 236 dólares. Hoy, casi el doble, 456 dólares, la más alta en la región andina.
Pensión máxima, 2006, $780, 2015, $1.947, casi $2.000 de pensión máxima. Esto es injusto, aquí tenemos que poner un techo, porque tampoco se puede, dada la realidad del país, pues tener una jubilación de $2.000, pero esto le indica cómo ha mejorado la seguridad social. Ahora nos vienen con estudios medio chimbos, sí, aprobados por auditoría, por empresas privadas, por superintendencia de bancos, pero ellos aprueban de acuerdo a la información, y eran tan mediocres esos informes actuariales, para decir que necesitaban más plata, que todo el mundo les tiene que sostener, pagar, etcétera, que omitían cosas como los $700 millones anuales en rendimientos de las inversiones del IES y del BIES. En realidad, sin hacer ningún otro cambio, solo con lo aprobado en la ley, la situación actual, hay una sostenibilidad por lo menos de 23 años, porque los que dicen que es de 12 años no están considerando que la ley cambia el sistema de ajuste de pensiones. Ya no se ajusta hasta por $16 anuales, 16% anual, perdón, como estaba antes, sino por la inflación. Solo ese ajuste, justo, correcto. Es decir, se mantiene el valor real de las pensiones, pero no hay ajuste de 16% como había antes. Solo ese ajuste ya por lo menos amplía la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del IES sin el subsidio del Estado a 23 años. Pero hay que calcular cómo incrementa el número de afiliados, etcétera, y hay algunos estudios preliminares, hay que confirmar, que nos dicen que la autosostenibilidad es hasta 40 años. Pero atentos, si así fuera 12 años, ¿por qué el problema lo tiene que resolver el gobierno central? Cuando les conviene son autónomos, cuando les conviene el IES de los afiliados, no tiene que ni aparecer la foto del presidente, y cuando no les conviene, usted tiene que resolver mis problemas. Basta, basta de esta doble moral, basta de este doble discurso, basta de esta desinstitucionalización que nos ha hecho tanto daño. Cada quien hace lo que le corresponde. El IES puede optimizar, puede hacer ajustes que le dé mucho mayor sostenibilidad, y basta este lloriqueo de que no hacemos nada, pero usted, señor presidente y señor gobierno, págueme todo. Y si no me paga todo, usted es el malo, el malvado. Basta de este viejo país, compañero, país de ciertos llorones. Pero créame que la cartucada es impresionante. Los que querían privatizar el IES ahora salen a defender al IES. Los que hablaban de austeridad, reducción de gasto público, eliminar subsidios, ahora se oponen a la austeridad, a la disminución de gasto público, a la eliminación de un subsidio innecesario como el subsidio del IES. ¿No me creen? Veamos al inefable Blasco Peñarera Solá, politiquero disfrazado de dirigente gremial, expresión del viejo país. Adelante. Blasco Peñarera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de sus afiliados, no de Rafael Correa ni de Alianza País. El gobierno debe $1.700 millones que no quiere pagar. Adicionalmente, el gobierno debe $1.100 millones que corresponden al 40% del aporte que se realiza para que esos jubilados, nuestros abuelos, puedan tener una jubilación digna. Y eso no lo quiere reconocer. Adicionalmente, en las próximas horas, iniciaremos el proceso de revocatoria del mandato de todos los asambleístas que, olvidando que fueron elegidos para legislar en bien de los ciudadanos, hoy son cómplices. Hay que ser caretuco para pedirme la farsa y lo farsante. Aquí está el presidente del Consejo Directivo del IES. Nos hemos atrasado un día en el 40% del pago. Mire que dice que le demos 1.100 millones, eso es lo que se paga anualmente, pero estamos al día. O sea, no es solo mala fe, es una ignorancia supina. Y los 1.700 millones de supuestos pagos por la salud de los jubilados. Se hicieron una ley en el 2001 que nosotros tenemos que pagar la salud de los jubilados. Pero eso es totalmente ilegítimo, además de inconstitucional, además de indeterminado. Yo invito a este señor, al que no se le cree nada, ya sabemos pues a quién responde y a qué intereses responde. Era uno de los privatizadores del IES. Que me demuestre pues que se le demos 1.700 millones. ¿Dónde está la factura firmada por el IES, por el gobierno central? ¿Dónde están los cálculos? ¿Dónde está la aceptación de eso? No existe. Es una deuda indeterminada. E insisto, fruto de una ley
quería cargarle la salud de los jubilados, las enfermedades catastróficas de los afiliados al gobierno. ¿Para qué? Para privatizar y que los negocios privados se lleven la troncha y el hueso dejárselo al Estado. Los mismos farsantes de siempre. Richard, ¿tenemos alguna deuda con el IES? Presidente, está el gobierno central absolutamente al día con todos los pagos al IES. En el caso de pensiones, incluso mencionar que en su gobierno, presidente, en el año 2008 se pagó la deuda histórica que mantenía el gobierno central hacia el IES, deuda que ahí sí, las personas como Blasco Peña Herrera, los representantes de los partidos de la partidocracia, ahí sí no dijeron nada, porque nunca pagaron un solo centavo desde 1985. Y en el caso del aportes de salud, ahí absolutamente nadie ha pagado nada, porque evidentemente es incuantificable, no existe un reglamento y por ende no existe esa deuda. Ahora es Pero fácil. además habla de contribución y las cuentas alegres que han hecho unos mandos medios del IES, e incluso el representante de los empresarios presentó eso. Bueno, nos ponemos de acuerdo y le cobramos más a los empresarios, ¿ok? Si no, hálenle la oreja para su representante y diga que no nos venga con cuentos. En todo caso, habla de contribución. Y nos cargan todos los costos, más los costos de las viudas, más los costos de todo el mundo, la zapada criolla. Y viene pues un despistado, no, mala fe, semi-ignorante a decir cualquier cosa, ¿no? Los farsantes de siempre. Sería fácil cargarle absolutamente todo al gobierno central y ellos, ¿qué pasa entonces con los empleadores? Entonces, evidentemente están manipulando la información. También importante mencionar... Hagamos una cosa, yo reconozco esas cuentas alegres de 1.700 millones de dólares y hablamos con los empresarios para subir la correspondiente cotización para financiar esos 1.700 millones. ¿Qué les parece? ¿Ok? Y reclámenle pues a Blasco Peña Herrera, que ahora es el gran defensor del IES. Farsante, Dios mío. Adicional a eso, presidente, mencionar la irresponsabilidad de cierta prensa, presidente, porque aquí tengo yo el informe en que oficialmente se lo puedo dar, en donde hace el cálculo actuarial de aquí a los siguientes al menos 23 años. Y así funciona en todos los sistemas de seguridad en todo el mundo. Cada 20, 25 años se hacen las respectivas reformas y de esa manera los sistemas se vuelven sostenibles de manera indefinida. Pero ellos sacan el reporte de la empresa actuaria del año 2010 que fue presentado en el 2013 sin haberlo presentado nosotros de manera oficial porque tiene grasos errores en donde inclusive solamente en la afiliación, presidente, de la gente que ellos habían proyectado, calculan que el total de afiliados al año 2035 van a ser 3.060.000. Al 2035. Hoy día, año 2015, superamos esa cantidad y como usted lo acaba de mencionar, tenemos 3.100.000 afiliados. Ahora, en defensa de Actuaria, que es una empresa privada muy seria, ellos lo que hacen es verificar los cálculos con la información que le dan, pues. Pero ahí omiten información tremendamente relevante, como rendimiento de las inversiones del BIES, la cantidad real de afiliados que se incorporarían. Entonces ellos tienen que confirmar que los cálculos fueron bien hechos de acuerdo a la información que le otorgaron, pero la información era totalmente distorsionada. Exactamente, presidente. De hecho, solo para el año 2015 estaba proyectado 700.000, tenemos hoy por hoy 700.000 afiliados más de lo que se había calculado. Obviamente esto deja totalmente insuficiente la proyección de lo que ellos hablaban y ahora salen a decir que va a durar el sistema de seguridad social 9 años, 12 años, absolutamente falso. Anoten, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con la supresión del 40%? Absolutamente nada. Y ojalá que aquellos que proclamaron el apocalipsis tengan la decencia de renunciar a sus respectivos cargos. Empezando por este politiquero disfrazado de dirigente gremial. Y en todo caso, qué bárbaro, ¿no? Es chistoso, ¿no? Es tragicómico cómo se unen los efectos, los extremos. Porque escuchar a este sujeto y escuchar a un dirigente Pachacuti, a la brava, ¿no? Y ustedes deben porque deben el mismo discurso. ¡Qué vergüenza! Demuestren pues que debemos. Los 1.100 millones que damos anualmente en un subsidio innecesario. Estamos al día. Y los 1.700 millones de deuda no existen. O demuéstrennos dónde existe realmente un cálculo aceptado por el gobierno nacional. Y esto es fruto de una ley tramposa, como siempre, privatizadora, ilegítima e inconstitucional. No le debemos 20 centavos al Seguro Social. Y es más, en nuestro gobierno se han cuadruplicado sus ingresos, como lo hemos visto, y no vamos a solapar ineficiencias de nadie. Muchas gracias, Richard, y adelante. Pero no es solo mala fe, profundo desconocimiento, ¿no? Qué pena por esta chica joven, muy agradable, Cristina Reyes Hidal, social cristiana. Creo que es la mesa de lo laboral, que discutía la reforma laboral y al IES.
pero un desconocimiento total. Ni siquiera conoce que el fondo de pensión es diferente al fondo de salud. Son dos fondos diferentes. Cuando uno cotiza al IES, una parte va al fondo de salud y otra parte al fondo de jubilación. Por ley son fondos diferentes, no se pueden cruzar las cuentas. Y el 40% de subsidio del Estado es al fondo de pensiones, y que tiene superávit ese fondo de pensiones. ¿Y saben lo que nos dice en un Twitter? No, si hay superávit en el IES, entonces que no falten medicina en los hospitales del IES. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Eso es más o menos como decir que como Emelec perdió en Copa Libertadores contra Strongest, ahora hay peligro de que Liga sea campeón en el campeonato nacional. O sea, me confunde Copa Libertadores con campeonato nacional. Y esta señora o señorita es de la Comisión de lo Laboral. ¿No me creen? Veamos la cantinflada de la semana, compañero. La cantinflada de la semana. La asambleísta social cristiana Cristina Reyes en su cuenta de Twitter sobre las pensiones jubilares. Si hay un superávit en el IES, entonces que no falten medicinas en los hospitales del IES. No a la eliminación del 40% del aporte al IES. ¿Cómo dice que dijo? Si hay un superávit en el IES, entonces que no falten medicinas en los hospitales del IES. Habría que preguntarle a la señora Reyes qué tiene que ver el fondo de pensiones con el fondo de salud. Esto es muy preocupante, no hay que mejorar el nivel de debate. O sea, no es una ciudadana común y corriente, es una asambleísta y creo que la mesa donde se discutía la reforma al IES. Y carece de conocimientos tan elementales como entender que el fondo de pensiones es diferente al fondo de salud. Y me quiere decir mentiroso porque he dicho que hay superávit en el fondo de pensiones, en consecuencia no se necesita el subsidio del IES. ¿Cómo dice que hay superávit si faltan medicina? Una confusión total. Pero por favor, un poquito más de seriedad. De aquí no solo ha habido mala fe, como este politiquero Blasco Peña Herrera, también ha habido profundo desconocimiento. Elevar un poquito el nivel del debate. Y por supuesto, no se han de decir muchas otras cosas. 1.200.000 amas de casa incorporadas a la seguridad social. Y seguiremos, compañeros, con los transportistas y seguiremos con todos los trabajadores autónomos. Y es un conjunto de reformas. Hay reformas laborales muy importantes. Estabilidad laboral, techo a las brechas salariales, ya que no haya gente que gana $60.000 y el guardián gana $354. Yo no sé cómo puede haber gente que duerma tranquila con esas diferencias. Pero también, otra de las cosas que nos han acusado, que estamos robando las utilidades porque pusimos un techo a las utilidades. Ese techo es el de 24 salarios básicos, 2 salarios por mes, que por $354, que es el salario básico, nos da $8.496, $8.500. ¿Quién de ustedes ha recibido más de $8.500 en utilidades? Esto afecta a menos del 2 por mil de la fuerza laboral, a 16.000 trabajadores de los cerca de 7 millones de trabajadores que tiene 7 millones de trabajadores de la fuerza laboral, de la población económicamente activa. De 7 millones a menos del 2 por mil, 16.000. Y cuidado, no son los mismos 16.000, porque un día se puede tener más utilidad, otro día menos utilidad. O sea, no es que permanentemente se afecta a los mismos, ¿ya? Esto nos generará una recaudación de cerca de $130 millones que irá precisamente a financiar el copago para la afiliación de las amas de casa. Esto es justicia social, compañeros. Entonces hay argumentos de toda índole, ¿no? Que es un derecho constitucional. La ley y la Constitución dice que las utilidades, la participación de trabajadores en las utilidades se determinará por ley, que es precisamente lo que hemos hecho. Es que esos 16.000 también tienen derecho, están siendo perjudicados. Pero, y se les está quitando, así no están haciendo que se les está quitando su utilidad. No, se está limitando a $8.500. Entendamos, compañeros, que la gran mayoría de la fuerza laboral, el operario de artesanías, el sencillo asistente en una tienda, jamás ve medio centavo en utilidades. Que las amas de casa, que trabajan noche y día, ni siquiera tienen afiliación a la seguridad social. Y quiero decirles que siempre, cuando se creó el sistema, se creó con límites a las utilidades. Pero ese límite fue derogado
en los 90 y cierta dirigencia laboral creyó que era una gran conquista. Y al mismo tiempo se generalizó la tercerización. No se afiliaba al IES y no se pagaban utilidades. Ese era el país que teníamos. No haya techo a las utilidades, pero tercerizo, entonces no pago utilidades, no afilio al IES, no tengo responsabilidades laborales. Nosotros sí hemos obligado que se afilie al IES. Nosotros eliminamos la tercerización laboral. Pero por favor, que se ponga límite a las utilidades, porque tampoco es correcto que ciertos sectores ganen $30.000 en utilidades. Es que es productividad. La productividad debería reflejarse en los salarios, no en las utilidades, compañeros. Entonces luchen, si son tan productivos, entonces luchen por mejores salarios, porque de acuerdo a la teoría económica, de acuerdo a la técnica, la productividad se refleja en los salarios. Pero ¿cuál ha sido la realidad? Que esto se distorsionó. Se pagaban sueldos de miseria y todo el mundo esperaba la compensación con utilidades. Pero si eso es nuestro, no se perjudica al Estado. Sí se perjudica al Estado. Tenemos la participación, muy pocos países tienen participación laboral en las utilidades, pero de lejos Ecuador es el país que tiene la más alta participación en utilidades, el 15%. Creo que el que nos sigue es 10% y son solo 4 o 5 países de toda América Latina que tienen participación laboral en utilidades. ¿Y por qué se perjudica al Estado? Porque el Estado cobra el impuesto a la renta después del reparto de utilidades. Es decir, si hay 100 en utilidades y 22% de impuesto a la renta sobre utilidades, no es que cobramos $22. Primero se saca el 15% para trabajadores y cobramos 22% sobre el $85. ¿Sí estamos claros? Eso no llega ni al 20%, llega al 19.5% de utilidad. O sea, el 15% de participación de trabajadores hace que ese impuesto a la renta, el 22%, pero sobre el resto, sobre 85%, sea tan solo en realidad un impuesto de 19.5% para el Estado. Esta es la realidad, compañeros. Por si acaso, este techo de utilidades, para que tengan tiempo de ajustar comportamientos, etcétera, porque algunos me mandan por Twitter y estoy endeudado. Las utilidades no es un ingreso fijo. Fue incorrecto endeudarse con respecto al reparto de utilidades. Y estamos hablando de más $8.500 en utilidades, prohibido olvidar. ¿Ya? Pero en todo caso, pueden exigir mayores salarios si son tan productivos. Y si tienen la humildad de compartir su problema, ayudaremos en lo que se pueda. Pero en todo caso, compañeros, esto empezará a regir desde el próximo año. El reparto de utilidades se me da en el mes de abril, entonces será el mes de abril del 2016. Quiero decirles, compañeros, que hay otras reformas importantes que no han sido noticia. La mensualización de los décimos. Esto es regresivo en nuestra conquista. Por favor, esto es fruto del Estado paternalista que pagaba sueldos de miseria, pero en diciembre daba un aguinaldo. Ahora eso será mensualizado voluntariamente. El que quiera recibir en diciembre su sobresueldo o el 14º en septiembre en la sierra, ¿no? Puede así solicitarlo. Pero si quieren la recomendación de un economista, sería torpe. Porque si yo pongo mi platita, mi 13º, mi 14º mensualizado en el banco, cooperativa, lo que sea, en diciembre, no solo que tendré ese 13º, sino que tendré el 13º más intereses. Pero tenemos que disciplinarnos para ahorrar. Es que yo soy indisciplinado para ahorrar. Ese es un problema individual, ese no es un problema de política pública. Eso no lo tiene que resolver el Estado. Nuevamente, hacer cada quien lo que nos corresponde, compañero. Entonces, ese mensualización de los décimos es beneficioso para los trabajadores, porque puedo obtener mucho más a final del año, pero tengo que disciplinarme un poquito. Y el que no puede disciplinarse, bueno, puede solicitar que siga el sistema anterior. Entonces, todas esas reformas han pasado, pero no todas las reformas se han publicado. Por ejemplo, que gracias a estas reformas laborales aprobadas por la Asamblea, yo ya le puse el ejecútese el día de ayer, y la reforma de la Seguridad Social, 1.200.000 amas de casa podrán acceder a la seguridad social. ¿Y cómo se financiará el copago que va a hacer el Estado para la afiliación de esas amas de casa? Parcialmente, con los 130 millones que se obtienen por poner techo a las utilidades.
porque hay utilidades que son exageradas, $30.000 en determinados sectores. Hay gente que nunca recibe un centavo en utilidades y otra que reciben $30.000 anuales en utilidades. Es que ellos son más productivos. La productividad debe reflejarse en los salarios, no en esas utilidades exageradas. Así que a luchar por mejores salarios y tendrán todo el apoyo y acompañamiento del gobierno nacional, compatriota. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos. Ver la nueva patria. Ya este cuadro lo hemos presentado. Aquí está la contribución del gobierno a las amas de casa. Pongamos un ejemplo. Nivel de subsistencia, base de cotización. La mujer más pobre, la del bono. Base de cotización, 25% del salario básico unificado. Eso es aproximadamente unos $80, ¿no? La tasa de cotización total es 13.25. El aporte personal será solo $2 y el aporte estatal $9.2. ¿Cómo se financiará esos $9.2? Básicamente de lo que liberamos por el techo a las utilidades. Yo entiendo perfectamente que los que ven limitadas sus utilidades por ese techo nos odiarán, nos seguirán insultando por Twitter, pero yo no estoy aquí para contentar a todo el mundo, sino para hacer justicia finalmente en un país tremendamente injusto, compañeros. 1.200.000 amas de casa tendrán seguridad social. Somos millones, somos más, somos corazón. Pero ¿cómo tenemos que enfrentar por hacer las cosas que consideramos justas, correctas? Nos podemos equivocar, la historia nos juzgará, pero estoy seguro que el juzgamiento de la historia será favorable, muy favorable a estos años históricos que estamos viendo de revolución, para hacer un país más justo, más equitativo y más próspero para todas y todos. Pero qué difícil es avanzar con una prensa tan malintencionada, tan deshonesta, mintiendo, con tanto odio, con tanta posición politiquera disfrazada de periodismo. Veamos, compañeros, vamos al segmento que todos esperan. La libertad de expresión ya es de todos y el comportamiento deshonesto de ciertos actores de Coavisa. Adelante. La verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. La libertad de expresión. Es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Dicho sea de paso, el 23 de mayo se beatifica Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mártir latinoamericano, y el presidente Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, me ha extendido una gentil invitación, así que ahí estaremos en el querido El Salvador el 23 de mayo. Bien, veamos qué debe Coavisa ante un tema tan sensible, tan delicado como el IES. No hay derecho. Esto no es, pues, compañeros, libertad de prensa. Esto es deshonestidad, esto es manipulación, esto es corrupción. Estos son politiqueros disfrazados de periodistas. Veamos la siguiente nota, adelante. Del periodismo al mal periodismo. En varios segmentos informativos de la cadena de Coavisa se ha sostenido que, a raíz de la Ley de Justicia Laboral, aprobada esta semana en la Asamblea, la seguridad social en el Ecuador se verá tan afectada que los jubilados, por ejemplo, quedarán desamparados. Un tuit de Tania Tinoco, la directora del noticiero Telemundo, así lo planteó. Prohibido olvidar. 91 asambleístas han empujado al IES al despeñadero, actuando en contra de 3 millones de afiliados. 3 millones de ecuatorianos. La directora de Telemundo, Tania Tinoco, sentencia la destrucción de la seguridad social en el Ecuador. La misma posición del director de Contacto Directo, Alfredo Pinargote. Frente al desplome del petróleo y el colapso de los servicios de salud del IES, lo obvio era hacerse el disimulado con la deuda al IES, como ha sido tradicional durante décadas. Pero decide dictar una ley que declara un feriado presupuestario para pagar los aportes del Estado a las pensiones de jubilación. Así se pone a 0 kilómetros con el IES. Feriado presupuestario. No se confunda, señor Pinargote.
Lo del feriado fue toda una política de Estado en el gobierno del cual usted fue embajador. Así que no traicione a la historia, señor Pinergote. ¿Qué más se dijo en Ecuavisa? Definitivamente el gobierno sí tiene deuda con el IES y también tiene la obligación de contribuir con el 40% a la financiación de las jubilaciones. Si lo dice un exdirector del IES de este gobierno, no tenemos por qué dudar. Y si el gobierno dice lo contrario, ¿por qué la duda? ¿O es que acaso es necesario dejar la revolución ciudadana para tener credibilidad en los medios privados? Para Ecuavisa, la palabra de un funcionario que deja el gobierno es valedera, no así la palabra del que está en funciones, porque si el mismo exministro hubiese dicho lo contrario estando aún en el gobierno, Ecuavisa no lo tomaba como fuente para sostener su tesis. Ahí sí habían dudas. Hoy, en cambio, por el hecho de haber dejado el gobierno, Alfonso Espinosa ya no tiene ninguna duda. Es la ética con la que se manejan en Ecuavisa. De todas maneras, nada de lo que aquí se dijo es verdad. Ecuavisa en forma deliberada tomó partido en base a mentiras. Hablemos entonces con datos ciertos. Las pensiones jubilares están plenamente garantizadas porque en la ley continúa la disposición de que el Estado aporte al IES cuando éste así lo requiera, el 40% o incluso más. Las pensiones de los jubilados no se tocarán, por el contrario, se incrementarán. Las pensiones de $4 al iniciar el gobierno de la Revolución Ciudadana se han convertido en las pensiones más altas de la región andina. Hemos sido el único gobierno que ha pagado la deuda histórica del IES. La deuda que la partidocracia la dejó como herencia. Y ya que Ecuavisa dice que en efecto existe la deuda, esperamos que lo pueda demostrar en los próximos días. Ecuavisa y todos sus noticieros. Otro ejemplo de mal periodismo. Llevo en el alma una amargura. Pero es increíble, ¿eh? No solo por las mentiras, sino el pez cae por su propia boca, la justificación. Si lo dice un ex director del IES de este gobierno, no tengo por qué dudar. Es decir, como ya no está en el gobierno, ahí sí es fuente segura. Pero si hubiera estado en el gobierno diciendo lo mismo y no le creían nada. No se dan cuenta la vanidad de esta gente, porque ya no es solo mala fe, es la vanidad, ¿no?, que los hace actuar de esa forma. O sea, su odio hacia el gobierno, que reconocen que basta que alguien ya no esté en el gobierno para que sea fuente segura. O sea, el presidente sigue siendo un mentiroso porque es parte del gobierno. Pero si alguien sale del gobierno y se va a la oposición, más aún, etcétera, que Ramiro no ha pasado eso, ¿no? Ahí sí es fuente segura. No se dan cuenta que están reconociendo su deshonestidad, su doble moral, su falta de ética, ni lo entienden por su vanidad. Y esta señora, ahora defensora del IES, Tania Tinoco, con su Twitter, prohibido olvidar, 91 asambleístas han empujado el IES al despeñadero, actuando en contra de 3 millones de afiliados, 3 millones de ecuatorianos que, se lo olvidó decir que antes eran 1 millón nada más. Bien, si es que no sucede esto, vamos a ver pues si esta señora, por decencia, renuncia a su cargo de periodista, porque el periodista no tiene nada ante su falta de ética. Si esto no sucede, vamos a esperar si tiene la decencia de renunciar como periodista y ya no es maltratar tanto al periodismo y a la verdadera prensa, compañeros.